Buenas noches, esta es la resolución del laboratorio número 1 de la implementación en planta. Mi nombre es Daniel Javier Florián, mis compañeros son Miguel Ángel de la Torre Rojas y José Darío Ocho Rodríguez. Pues este es una simulación de un sistema térmico de control y pues el cual se dividió en varios subsistemas para poderlos analizar. Cada subsistema tiene una entrada y una salida que puede ser en términos del voltaje, la corriente, la posición o la temperatura, y pues cada subsistema se conecta con el siguiente, es decir que la salida de uno es la entrada del otro. Se evidencia la implementación en una planta a través de un sistema térmico de control, el cual se utiliza para un fin determinado, teniendo como objetivo diseñar e implementar una planta no lineal por medio de una simulación, comprendiendo el funcionamiento del sistema por medio del programa de modelamiento y interpretándolo dinámicamente para poder asimilar su comportamiento funcional y solución. El objetivo es diseñar e implementar el ambiente de simulación de una planta y comprender la dinámica y el modelamiento de un sistema completo, compuesto por pequeños sistemas. A continuación le dejo con mi compañero Darío Ciaucho. Bueno, se suministra la información a desarrollar en el laboratorio, teniendo en cuenta los temas vistos que vimos en la clase de sistemas de control. Entonces se modelan sistemas mecánicos, sistemas rotacionales, sistemas eléctricos y sistemas hidráulicos. Y se plantea pues la solución de implementación en una planta. Aquí podemos ver que tenemos un solenoide en un sistema que permite variar la posición lineal en un objeto a partir de variaciones en el voltaje. Entonces, este sistema de solenoide está conectado con un sistema de entrada de voltaje y la salida de este sistema está conectado a un sistema de caudal. Aquí tenemos las ecuaciones para la parte eléctrica, como pueden ver, y tenemos las ecuaciones para la parte de acoplamiento electromecánico y para la parte mecánica. Entonces, primero se investiga cómo hacer en Simulink y luego se implementa todo este sistema en subsistemas, en ecuaciones diferenciales. Entonces, para sacar las ecuaciones diferenciales se analizó cada subsistema. Por ejemplo, el primer subsistema es el driver, cuya entrada es la entrada EDT y la salida es una salida UDT. EDT está en un voltaje entre 0 y 5 voltios y UDT está entre 0 y 3 voltios, que es el voltaje al que trabaja la bobina. Entonces la ecuación para esta conversión es que UDT es igual a 3/5 de EDT. Y la siguiente ecuación diferencial es la del solenoide. Entonces la salida de esta ecuación, que es UDT, es la entrada de la siguiente ecuación, que sería UDT. Entonces, ¿cómo se calculó esta ecuación? Entonces, por la ecuación de suma de voltajes, tenemos el voltaje de la bobina más el voltaje de la resistencia más la fuerza la energía que se emplea para desplazar el émbolo, y va a ser igual al voltaje de entrada. Entonces, BdB es la fuerza electromotriz que utiliza el émbolo para desplazarse y está en términos de kdB, que es la constante de la velocidad del émbolo por la velocidad que trae el émbolo. Entonces se reemplaza y se obtiene la siguiente ecuación de suma de voltajes, y por ley de conservación de la energía tenemos esta ecuación. De esta ecuación podemos despejar IDT y podemos sacar la derivada de IDT. Entonces esta IDT y la derivada de IDT la podemos reemplazar en nuestra ecuación de suma de voltajes y nos da la siguiente ecuación diferencial. Para facilitar la simulación se despejó la tercera derivada de X. Explica de restricción este término de porcentaje, así que sería una implementación de una llave con un tornillo conectada con un mémulo solenoidal por medio de una transmisión tipo piñón cremallera, como se ve en la figura, para conocer cuál es el valor máximo y mínimo del desplazamiento del solenoide y de la simulación hasta un punto de Simulink. Se observó que la salida de 0 voltios es 0 metros y que a 5 voltios oscila entre 0 a 8.5 metros.
Como se observa en la gráfica, teniendo en cuenta en la simulación anterior, fijándonos como los valores mínimo máximo equivalentes de 0 a 100%. Se puede observar como en la gráfica cuando se le introduce voltaje, ahí afecta en la gráfica, se ven unos picos. Nosotros fijamos los valores entre mínimo y máximo que son equivalentes entre 0 y 100% del recorrido del solenoide. Y se ha podido fijar como una relación dada por la siguiente ecuación. Restricción es igual a distancia sobre 8.5 metros por el 100%. Bueno, en el siguiente paso nosotros tenemos la relación de la ecuación para el caudal de entrada RT, que es la restricción anterior, y la salida en términos de flujo inicial. Para esta ecuación se da la libertad de elegir pues, el caudal de entrada, el cual fue 15 metros cúbicos sobre minuto. Se utiliza la ecuación para determinar el flujo inicial, que es igual a Q por R, que es el flujo de referencia por la resistencia al flujo o por la restricción. Luego de determinar esto, nosotros pasamos a la siguiente, que es determinar la relación entre la entrada del flujo inicial con la salida en temperatura. Esta relación es para términos del horno. Entonces, el horno puede albergar una carga de 13 kilogramos de producto con calor específico de 0.78 vatios por hora, grados Celsius por kilogramo, y una resistencia térmica de 4.9 grados Celsius por litro sobre minuto. Se utilizan las ecuaciones con los valores establecidos. Entonces tenemos que el flujo de salida es igual a la temperatura sobre la resistencia térmica. Y tenemos que la capacitancia térmica en términos de derivada de la temperatura sobre dt es igual al flujo inicial menos el flujo de salida. Ahora lo que hacemos nosotros es despejar la ecuación de la capacitancia y reemplazar el valor del flujo de salida por el término de la temperatura sobre la resistencia térmica, como se puede ver en la ecuación que quedó de temperatura sobre dt. Teniendo la capacitancia térmica, que es la multiplicación de la masa de sustancia que se utiliza por el calor específico de la sustancia, nos da pues, la capacitancia térmica. Utilizando los valores que nos dieron en el laboratorio, nosotros lo que hacemos es multiplicar la masa por el calor específico y nos da la capacitancia térmica, que es utilizada para luego simular el sistema en el software. Luego de eso nosotros tenemos ya para terminar el último subsistema, que es en términos de la termocupla. Entonces esta entrega una respuesta de 5 milivoltios sobre grados centígrados. Teniendo en cuenta pues esto, nosotros despejamos el término, lo dejamos en términos de voltaje, y eso nos da que el voltaje es igual a 5 por la temperatura. A continuación pasamos a vamos a donde Simulink, donde vamos a hacer la prueba con 5 diferentes tipos de señales: 5 voltios, 0 voltios, 3 voltios, tipo escalón y tipo rampa. Con la ganancia que hacemos de la entrada de U 3 quintos por E. Los dejaré con mi compañero Darío la explicación del solenoide. Después del sistema anterior tenemos ahora la entrada UDT. Esta alimenta el sistema del solenoide y nos va a dar una salida. Entonces, ya después de haber encontrado la ecuación en términos de la tercera derivada sobre dt, que la tenemos, vamos a implementarlo a través de integrales y de ganancias para poder así solucionar el sistema en Simulink. Entonces lo que nosotros tenemos es que en primer lugar tenemos las integrales, que es x, la tercera derivada, la segunda derivada, la primera derivada. Y estos van multiplicados por el integrador, por decirlo de esta manera. Entonces, tenemos en primer lugar la tercera derivada por el integrador. Después de eso, como podemos ver en la ecuación,
el término de KF sobre L por M más M es multiplicado por una suma de términos. Entonces, tenemos que en el primer término tenemos una multiplicación de tipo dx de t sobre dt. Y este es el primer término de la derivada, el cual empieza en el sentido de atrás hacia delante, en donde tenemos pues la multiplicación de los términos, la resta de KB menos LK sobre KF, y esta se multiplica, pues, bueno, se coloca en el sumador para que haya una retroalimentación. Luego, en la segunda derivada por la integral, tenemos que hay una resta en donde se multiplica, se suma m más m, y este se multiplica por r sobre f, y este va al sumador, donde se retroalimenta. Y luego, por último, tenemos una resta en donde se multiplica R por K por X. En este caso, pues ese está en la última parte, después de la primera derivada por el integrador, como pueden ver, y este simplemente va a retroalimentación al sumador inicial. Teniendo el sistema de ganancias integradores, pues se logró encontrar en términos de la ecuación que encontramos con anterioridad, en términos de la tercera derivada, igual a toda la ecuación que nos dio, pues para poder encontrar la sumatoria del sistema en Simulink, para dejarlo en términos de x t, y seguir con el siguiente sistema. Después de realizado la explicación sobre el selenoide del compañero Darío, pues, se tiene una restricción de ganancia, luego un flujo inicial de ganancia también. Todo eso se multiplica por una constante 1 sobre c para llegar a una señal. A partir de esta ecuación se generó el siguiente sistema. Entonces, partimos desde la primera derivada de la temperatura, la integramos para obtener la temperatura, ¿sí? Y decimos que esa primera derivada de la temperatura es igual a la suma de la entrada multiplicada por 1 sobre c menos la temperatura se multiplica por una ganancia para retroalimentar. Luego de la señal que se obtiene, se multiplica por los 5 voltios. Muchas gracias, Miguel. Entonces, vamos a empezar por una señal de 0 voltios para ver qué comportamiento tiene el sistema. Entonces, vemos que la señal del selenoide, pues, no se ha movido porque no le hemos introducido voltaje, y por consiguiente, el resto no se ha movido, y la temperatura, pues, tampoco se ha movido. Ahora vamos a hacer la prueba con una entrada de 5 voltios. Entonces tenemos UDT, pues está en 3 voltios, y la distancia, pues tenemos que nos da una respuesta entre 0, un pico a 8.5, esto está en metros, y luego vemos cómo se estabiliza un poco más arriba de 5 metros. Ahora vemos el comportamiento de la temperatura. Vemos que la temperatura tiende a ir hacia un valor, va a tender a aumentar y va a tender a ir hacia un valor, que si aumentamos un poco el tiempo, vamos a poder ver el valor.
Ahora sí, aquí se ve mejor, más o menos a 47 grados centígrados busca ir la temperatura. Y por último, la señal de salida final, que está más o menos en los 235 milivoltios. Ahora introducimos una entrada de 3 voltios. Estamos en 1000 segundos. XDT reacciona a más o menos 3.3 voltios. La temperatura pues va a buscar una temperatura de 28 voltios, más o menos de 28 grados centígrados, y vamos a tener una respuesta de la termocupla de 140 milivoltios. Ahora veamos qué pasa si le metemos una entrada o le ingresamos una entrada tipo escalón. Bueno, dejémoslo 100 segundos. Dejémoslo a 500. Entonces, XDT. Esta entrada de escalón tiene un retraso más o menos de 10 segundos y después de los 10 segundos pues vemos cómo reacciona y trata de establecerse más o menos en 5,4 metros. Y la temperatura va a buscar más o menos 47 grados centígrados y la salida en milivoltios tenemos 240 milivoltios. Y por último, para una entrada tipo rampa, ya el sistema se comporta muy diferente. Voy a dejarlo a 100 segundos. Listo, y para una entrada tipo rampa, pues vemos como en la distancia pues ya se comporta muy diferente. Y la temperatura pues va a tratar de seguir este comportamiento, pero pues por su reacción es un poco más lento. Y la salida de milivoltios igualmente. Y este sería la simulación de Simulink. Ahora vamos a pasar a la simulación de Proteus. Bueno, una vez que se explicaron las gráficas en el simulador de Simulink, el siguiente paso es hacer una simulación con amplificadores operacionales. En el sistema de software Proteus vamos a simular el sistema. En primer lugar, pues tenemos, como con anterioridad lo habíamos comentado, tenemos la entrada, el circuito de la entrada de 5 voltios. Entonces, como pueden ver, en la parte superior, la alimentación COM, si nosotros bajamos o cerramos el switch tendríamos la alimentación de 5 voltios de T. Y en el circuito de abajo tenemos un circuito el cual está integrado pues, por un potenciómetro y un switch. Entonces, si nosotros cerramos el switch y tenemos el potenciómetro en la posición inicial o final, pues este nos va a dar el voltaje de alimentación, el cual está entre 0 y 5 voltios, como lo había mencionado. Después de la entrada de T, en el valor que puede ser dependiendo de 5 voltios, de 0 a 5 voltios, entonces nosotros tenemos que la entrada se amplifica en el primer circuito. Y nosotros tenemos unos valores en la resistencia donde se multiplica por un valor de menos 3 quintos. En este amplificador, su salida queda en un sentido negativo. Y para que este sea su salida en un sentido positivo de menos 3 quintos de t, nosotros tenemos que negar la señal. Entonces para eso lo que hacemos es pues, multiplicarlo por una señal negada. Entonces utilizamos otro amplificador operacional, pero esta vez lo que se hace es cambiar las resistencias, que estas sean equivalentes,
Y esto ya me queda una entrada de UT que es igual a 3 sobre 5 por ET, que esa sería la entrada para el siguiente sistema de alimentación para el solenoide. Bueno, muchas gracias Darío. Entonces, aquí tenemos la señal UDT que que es la entrada a nuestro siguiente sistema, el sistema del solenoide. Este sistema es el más complejo que tiene pues el subsistema más complejo que tiene el sistema, ya que abarca todo este espacio, todos estos circuitos. Entonces, ¿cómo arranca? Arranca con un sumador, el cual suma 4 señales. Este sumador, como todas las resistencias son iguales, está configurado para que sume las señales sin ninguna ganancia. Pero la salida no la entrega negada. Entonces esa salida es necesario negarla. Y aprovechando que la necesitamos negar, pues también le aplicamos una ganancia que previamente calculada nos daba 90 sobre 103. Luego pasamos al primer integrador, que lo que hace es que este x, la tercera derivada de x, pues convertirla a la segunda derivada de x, pero nuevamente la entrega negada. Entonces es necesario aplicar un circuito negador para que nos entregue x doble prima. X doble prima multiplica esta ganancia, la cual es de 36 sobre 103, para realimentar el sumador. Volvemos a aplicar un integrador para la segunda derivada de x para que nos entregue la primera derivada de x con su respectivo negador inversor, y aplicamos una ganancia la cual va al sumador y volvemos a integrar. Esa integral nos la entrega negada también, entonces toca aplicar el inversor, y ese inversor se multiplica por una ganancia la cual es de 9/5 para realimentar nuevamente al sumador. ¿Listo? Entonces estas son las señales derivadas, y aquí tenemos la señal que es de nuestro interés, que es x de t. Esta señal la vinculamos al osciloscopio porque es una de las señales de mayor interés. Bueno, continuando con el sistema, teniendo la salida anterior del sistema x de t, esta la vamos a tener como una entrada. Pero en este caso, nosotros lo que hacemos es que para la tercera, cuarta y quinta ecuación, que está en términos de RT, en términos de flujo inicial y en términos de capacitancia térmica y temperatura, nosotros lo que hacemos es multiplicar estas fracciones algebraicamente, por decirlo de esta manera. Entonces, en primer lugar, pues tenemos en el primer circuito tenemos la ganancia de la restricción por la entrada del fluido inicial del horno, y esta de la capacitancia térmica. Nosotros multiplicamos esos tres términos y diseñamos el circuito en Proteus. Entonces, lo que nosotros tenemos es la ganancia del paso de restricción, y esta señal que sale de aquí es negada. Entonces nosotros pues con anterioridad calculamos los valores, y como sale negativamente, pues nosotros hacemos otro amplificador en donde está negativo para que la salida de estos sea positiva. Calculamos los valores de la resistencia en términos que los amplificamos, puesto que los valores que utilizamos y que el laboratorio tenían eran valores algo despreciables, entonces pues no era posible pues utilizarlos en la simulación de Proteus. Después del circuito anterior, siendo ahora la entrada, se observa el circuito que representa el sistema de temperatura. Entonces, en primer lugar, tenemos el circuito de amplificador operacional, en el cual se da un sumador.
esta señal pues tiene que ser retroalimentada. Entonces ahí es donde se empieza pues a jugar con estos amplificadores. Entonces la salida del sumador debe ser invertida por otro circuito donde se utiliza un amplificador operacional pues para invertir la señal. Al ser esta invertida, pues pasamos a la siguiente en donde esta señal se integra, y como esta señal es integrada, pues la señal de salida de este sistema de amplificador tiene signo negativo, es negada, y tiene que negarse para que pueda salir la siguiente señal de la salida del amplificador de forma positiva y también se retroalimente. ¿Sí? Entonces, cuando se retroalimenta, se multiplica por una ganancia que realimenta al sumador como una resta al circuito que iniciamos el sumador. Entonces, este sistema es un sistema que funciona por un sumador, un inversor, un integrador, un circuito de negación y una multiplicación de retroalimentación en donde se multiplica la ganancia para así nosotros poder tener la señal del sistema de temperatura. Ya he explicado lo de la caldera por mi compañero Darío. Entonces, lo que hacemos ahora es multiplicar la señal de temperatura, pero esta señal sale negada. Y nos toca hacer un inversor para que nos salga positiva y nos dé voltaje. Se llama el osciloscopio. Primero hacemos la señal de 5 voltios, o sea, el switch de arriba, y observamos cómo se aplica una señal tipo escalón. Y además, si observamos en la línea amarilla, se ve cómo esa misma señal se aplica en Simulink. Se puede observar que la señal de rosa y la verde, cuando se aprende el switch, se ve que tiene una señal exponencial. La verde la termocupla y la rosada es temperatura. Cuando se pone el potenciómetro a un lado, se pone 0, pero cuando se cambia al otro lado, se observa que la señal sube 0,5 voltios, dependiendo cómo uno regule. Entre más abajo va a 0 voltios, más arriba va poco a poco, va a 2,5, después 3 y después hasta llegar hasta 5. Y si se comprueba que si se cumple los requisitos. Y los Simulink y los de Proteus sí son parecidos a las gráficas. Después de la explicación de las señales de salida en el sistema de implementación en la planta, en el software de Proteus, nosotros pues terminamos los objetivos de laboratorio y definimos pues las conclusiones. Entonces nosotros con los conocimientos que tenemos en ingeniería mecatrónica y lo que estamos estudiando, nosotros determinamos que, en primer lugar, pues se pueden modelar matemáticamente cualquier tipo de proceso, siempre y cuando se estudien pues las ecuaciones, sus constantes, sus variables, a partir de los principios físicos, a partir del sistema que nos entreguen para poder realizarlo. Y pues también la forma más apropiada de analizar un sistema grande, se puede dividir en pequeños subsistemas y relacionándolos de la salida de un sistema a la entrada del otro subsistema, y así sucesivamente para poder tener una lectura de cada subsistema y una lectura en general del sistema. Cuando se vaya a simular en un sistema de amplificadores operacionales, es recomendable realizar la simulación en un software matemático, ejemplo Simulink, o sea, MATLAB, y analizar las gráficas resultantes así para implementar los amplificadores. Cuando se realiza la simulación de un sistema con amplificadores, se deben estudiar muy bien si las propiedades y hacer las ecuaciones nos dan lo recomendado. Quinto, se puede enseñar al momento de simular en Simulink que la gráfica cumplió los parámetros requeridos y a la vez que se confirmó que el resultado tiene similitud con la gráfica realizada en Proteus. También el uso del software para el análisis y el desarrollo en sistemas de control no se lograría
sin las herramientas necesarias debido a la cantidad de cálculos matemáticos que se deben realizar para desarrollarlo. Y por último, se logró encontrar la respuesta del sistema cumpliendo con el objetivo del laboratorio planteado desde el comienzo del documento. Muchas gracias, profe.